Hola, bienvenidos a un nuevo video acerca de neurología. Vamos a presentar lo que es un caso clínico acerca de la materia de neurología, la cual se encuentra dentro de la materia de medicina interna rotación AC, la cual es impartida por el doctor José Eugenio Lara Morales. Como integrantes del grupo tenemos a nuestras compañeras Muñoz Zambrano, María Mar, Navarrete Cedeño, Ariana Montserrat, y quien les habla en estos momentos, Peñafiel Rivas, Karen Vanessa, y también a nuestra compañera Rengifo Santisteban, Carol Dayana. Como tema del artículo del caso clínico a presentar, escogimos el accidente cerebrovascular isquémico en un adulto joven. Sin nada más que acotar, vamos a comenzar con la presentación del caso clínico. Los puntos a tratar en esta presentación del caso clínico tenemos a la anamnesis en primer lugar, seguido del examen físico, del proceso diagnóstico, del tratamiento que se le dio al paciente, el desenlace que tuvo nuestro caso clínico y la discusión del caso clínico. Comenzamos por la anamnesis. En los datos de identidad personal, vamos a cubrir el nombre del paciente por la confidencialidad del paciente que se le va a tener. Pero podemos mencionar que es un paciente masculino de 39 años de edad que reside en el Alto Paraná de Paraguay, que tiene como ocupación el ser un empresario y agricultor. Motivo de consulta. El paciente acude a consulta porque presenta mareos, discurso arrastrado, debilidad en el lado derecho de la cara y del brazo. Entre los antecedentes que presenta el paciente tenemos antecedentes personales y antecedentes familiares. En los antecedentes personales tenemos que el paciente presentó anteriormente 2 episodios similares en los últimos 6 meses. El primer episodio que tuvo fue consistente en una amaurosis fugaz. Este de aquí se dio en el transcurso de horas. Y el segundo episodio que tuvo y presentó este paciente fue con una paresia faciocrural derecha, que también se dio rápidamente. En los antecedentes familiares del paciente encontramos que el abuelo materno a los 33 años de edad falleció por el probable diagnóstico de un ictus. Como historia de la enfermedad actual del paciente en cuestión, tenemos que este de aquí presenta súbitamente un cuadro de mareos, disartria y paresia facio-braquial derecha. Por ello, es socorrido por familiares y traído al servicio de urgencias luego de 20 minutos de iniciados los síntomas. A la admisión se presenta hemodinámicamente estable. En el segundo punto a tratar tenemos el examen físico. Este de aquí se realizó de 3 maneras, de manera general, de manera neurológica y por aparatos y sistemas. En el examen físico general tenemos que el paciente presentó una temperatura de 36.5 grados centígrados, una presión arterial de 140/90 milímetros de mercurio, es decir, que se encontraba elevada, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 16 latidos por minuto. En el examen neurológico que se le realizó al paciente, se pudo encontrar los siguientes hallazgos: la desviación de la comisura labial hacia la izquierda, una disartria evidente, con compresión conservada. También presentó lo que fue hipotonía del miembro superior derecho, también lo que fue la sensibilidad disminuida en hemicara derecha, presentó también lo que es una fuerza disminuida en músculos faciales derechos y en miembro superior derecho, predominante en mano 3 de 6. También presentó lo que fue los reflejos osteotendinosos discretamente aumentados en el miembro superior derecho. No se detectan otras alteraciones evidentes en la parte neurológica y el paciente presentó lo que fue una escala de NIS de 8. No se encontraron alteraciones en los demás aparatos y sistemas. Pruebas diagnósticas.
A la analítica laboratorial inicial no se contacta ninguna alteración. Se realiza un monitoreo electrocardiográfico, un ecocardiograma Doppler transesofágico, un electroencefalograma y una ecografía Doppler de las arterias carótidas. Y estas no presentan ninguna alteración evidente. En lo que corresponde a los estudios de imágenes, el electrocardiograma y la tomografía simple de cráneo se presentan normales. En lo que es la resonancia magnética nuclear de cráneo contrastada, en la fila superior de la secuencia de DWI axial, T2 axial y T1 coronal de izquierda a derecha, en la fila inferior, en la secuencia Flyer axial, se aprecia una pequeña área cortical, como podemos ver aquí en esta imagen, en esta resonancia magnética, una pequeña área cortical en la región frontal izquierda, como vemos aquí. Con restricción de difusión en hiperseñal flare y sin aumento de señal luego del contraste. Esta pequeña área cortical que podemos ver aquí es característica de una isquemia. Se llega al diagnóstico de ictus isquémico de la región de la arteria cerebral media izquierda con las pruebas diagnósticas, como son las de laboratorio y las de imágenes. Debido al conocimiento de la etiología del cuadro, luego de un exhaustivo estudio con métodos auxiliares de diagnóstico posterior al cuadro agudo, se plantea la posibilidad de una tromboenfilia. Por esto se estudiaron las causas más comunes de estados genéticos de hipercoagulación, como son la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación del G2021-0A, de la protombina, la deficiencia de las proteínas S y C y la deficiencia de la antitrombina. En lo que corresponde al tratamiento, se inicia con medidas de soportes básicas como la administración de fluidos, ya sea suelos salino isotónico y estatinas intensivas, como es la atorvastatina de 80 miligramos. También se administra ácido acetil salicílico de 125 miligramos en tratamiento oral. Y como tratamiento de alta se administra acenocumarol. No se encuentra dosis de anticoagulante y no se estima dosis por falta de los resultados del INR. Es muy importante recordar que hay que vigilar siempre el INR por la terapia anticoagulante. Bueno, pues continuando con el desenlace, el diagnóstico finaliza con un ictus isquémico, sin secuelas neurológicas evidentes, determinadas por sus hallazgos de lesiones isquémicas en el tejido cerebral a la neuroimagen, causado por una trombofilia hereditaria, la cual es la mutación de la G2021-0A de la prototrombina, por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. El cese de los síntomas y signos se dio a las 2 horas iniciado el cuadro clínico, por lo que el paciente es dado de alta con tratamiento anticoagulante ambulatorio, en este caso el acenocumarol. Bueno, pues continuando con la discusión, este estudio de caso tiene una gran relevancia debido a que es sobre todo una demostración impresionante de que las trombofilias hereditarias son raramente el mecanismo principal en el ictus isquémico del adulto, pero sí desempeña un papel importante en lo que son los pacientes pediátricos. Bueno, pues la asociación entre el riesgo de un ictus isquémico o un AITE y la mutación del G2021-0A de la prototrombina se ha visto mayormente en pacientes menores de 55 años. El accidente cerebrovascular cerebral o ACV pues es una emergencia médica que puede causar lo que es un daño neurológico permanente o incluso la muerte. Va a constituir una causa importante de la morbilidad y la mortalidad.
Un 15% de los ACV o los eventos cerebrovasculares ocurren en adolescentes o adultos entre una edad de 18 años y 54 años. Del total de eventos, el 50% son isquémicos, el 20% son hemorrágicos y el 30% corresponden a una hemorragia subaracnoidea. Estudios respaldan que algunos factores que contribuyen a la mortalidad en pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos incluyen lo que son infecciones secundarias por aspiración, enfermedad cardíaca o complicaciones secundarias a la inmovilidad. El ACV constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad. Un 15% de los ACV ocurren en adolescentes o adultos entre 18 y 54 años de edad. Las trombofilias hereditarias son raramente el mecanismo principal en el ictus isquémico del adulto, pero sí desempeñan un papel importante en el paciente pediátrico. En una revisión realizada por un grupo de investigadores en el año 2020, afirman que el dolor de cabeza es un síntoma importante al inicio de un accidente cerebrovascular isquémico. Esto es porque puede provocar un dolor de cabeza persistente intenso después del accidente cerebrovascular y puede influir en el pronóstico del accidente, cuyos datos demostraron que el 70% de los dolores de cabeza se desarrollaron simultáneamente con el inicio del accidente cerebrovascular y desaparecieron dentro de las 24 horas posteriores al accidente, en la mitad de los pacientes. En base a un estudio realizado por la revista médica Sinergia en 2020, afirma que todo paciente debe constar con una neuroimagen, para así confirmar el diagnóstico o bien para realizar los diferenciales, así como también para guiar el tratamiento y valorar complicaciones posteriores. Existen 5 categorías etiológicas del ACV según la escala de TOACS, y su categorización ha probado ser benéfica al optimizar el tratamiento específico de cada paciente. Los tratamientos para el accidente cerebrovascular agudo han mejorado en los últimos años, pero ha limitado en gran medida a las estrategias de revascularización. El tema de la neuroprotección o las estrategias para limitar el daño del tejido cerebral o incluso revestirlo sigue siendo difícil de alcanzar. Por tanto, los pilares clínicos para el tratamiento del accidente cerebrovascular se han centrado en la prevención. Estas fueron las bibliografías utilizadas para nuestra presentación del caso. Gracias.